¿Leo, eres tú? ¿No? Sí, sí, soy yo. Ah, ok, adelante. Estaba ocupado, pero ya, aquí estoy. Ya. Ok. Ok, buenos días, compañeros. Hoy les explicaremos un poco sobre hemostasia. La siguiente diapositiva. Ok, bueno, ¿qué es la hemostasia? La hemostasia es el conjunto de los fenómenos fisiológicos que concurren a la prevención y detención de las hemorragias. Esta participa en la reparación de la brecha vascular y de manera general se encarga del mantenimiento de la integridad de los vasos. La hemostasia es un sistema que mediante un proceso complejo cumple dos funciones principales. 1. Mantener la sangre en un estado líquido, fluido, que permita la circulación de los vasos sanguíneos. Y 2. Suprimir la salida de sangre desde el espacio intravascular a través de un vaso lesionado con pérdida de la continuidad. Okay. Bueno, esta última función es mediante la formación de una red de fibrina, que además proporcionará los elementos para reparar la pared del vaso, y cuando la red de fibrina ya no es necesaria, este mismo sistema eliminará mediante la fibrinólisis. Por lo tanto, este proceso debe ser rápido, localizado y cuidadosamente regulado. Las consecuencias de una falla en este sistema son evidentes: trombosis o hemorragia. Para su estudio lo dividimos en hemostasia primaria, hemostasia secundaria o fase plasmática de la coagulación y fibrinólisis. La que sigue, por favor. Ok. ¿Quién la activa? Bueno, la iniciación de la coagulación provocará la formación de fibrina, la cual estabiliza el clavo hemostático que activa la hemostasia. Okay. Al provocar la formación de un coágulo, la coagulación permite detener la hemorragia consecutiva a una herida. Este proceso es la consecuencia del encadenamiento de reacciones químicas que implican diversos sustratos y enzimas plasmáticas. Esto pone en juego un cierto número de factores. Hasta el momento se conocen 13 factores de coagulación que intervienen en esta cadena de reacciones. Estas interacciones complejas tienen como resultado la transformación de una proteína soluble. El fibrinógeno es una proteína insoluble, la fibrina, la cual constituye la armadura del coágulo. Todo proceso de trombosis tiene su origen en la alteración o ruptura del endotelio vascular, con salida por una parte del factor tisular que inicia el proceso de la coagulación y por otro del colágeno, y el factor de von Willebrand que inicia la adhesión y la activación de las plaquetas. Aquí muestro una imagen de la cascada de coagulación. Aquí podemos ver todos los factores, ya sea por la vía intrínseca, la vía extrínseca y la vía común. Y esto se activa para, pues, para poder tener el sangrado, ¿verdad? Para tapar. Ok, la que sí, por favor. Las divisiones. La hemostasia es el proceso que mantiene la integridad de un sistema circulatorio cerrado y de alta presión después de un daño vascular, que es una herida en la piel para que provoque que nos salga, pues, sangre. Bueno, el daño de la pared vascular y la extravasación de sangre inician rápidamente los eventos necesarios para la reparación del daño. La hemostasia se divide para su estudio en primaria y secundaria. Se hablará más a fondo más adelante. La hemostasia primaria se caracteriza por el reclutamiento y activación de las plaquetas para formar el tapón plaquetario, mientras que la hemostasia secundaria se caracteriza por la activación del sistema de coagulación con el objetivo de formar fibrina. Finalmente se presenta la cascada de fibrinólisis, encargada de la degradación del coágulo una vez que se ha reparado el daño vascular o tisular. Bueno,
La que sigue. De acuerdo. Ahora les voy a hablar sobre la hemostasia, pero me voy a enfocar en la primaria. Como pequeño concepto, nos vamos a basar en que la hemostasia, pues básicamente nos va a proporcionar la prevención de la pérdida de sangre. Ok. El mecanismo va a depender mucho de la bibliografía que empleemos. Por ejemplo, si usamos el Mohan de patología, nos va a manejar 3 mecanismos, que sería espasmo vascular o vasoconstricción, coagulación sanguínea y tapón plaquetario. Si nos vamos al Guyton de fisiología, él nos va a manejar 4 mecanismos: espasmo vascular, coagulación sanguínea, tapón plaquetario y organización o disolución. A mi parecer, creo que entre más información tengamos, mejor. Entonces, decidí basarme en la bibliografía de Guyton. Nosotros, en la primaria, nos vamos a enfocar en el espasmo vascular y la coagulación sanguínea. El tapón plaquetario lo vamos a tocar de manera superficial, porque digamos que el tapón más importante, bueno, no más importante, sino el más resistente, ya sería en hemostasia secundaria. La organización o disolución se basa en saber qué va a pasar con el coágulo. ¿Por qué? Organización se refiere a, ya que está el coágulo, ¿qué se hará después? Pues digamos que este coágulo nos va a servir para evitar la pérdida de sangre y el taponamiento, en este caso, de la lesión. Esto, la organización lo que nos va a brindar es saber qué vamos a hacer con las glucoproteínas, con las proteínas que están en el ambiente. O sea, va a organizar el evento de las cosas. En el caso de la disolución, se refiere más a situaciones patológicas o simplemente cuando se va a convertir en un desecho, porque ya que el coágulo pierde su propósito en este caso o se crea sin un propósito en concreto, lo que hace el cuerpo es disolverlo para que no hayan, pues, consecuencias futuras. Ok, la hemostasia primaria, como les decía, es la formación del tapón plaquetario en el sitio de la lesión. Y pues eso sucede, depende de la lesión. Entre más grande sea la lesión, más rápida va a ser la respuesta. ¿Por qué? Porque pues va a ser más rápido la secreción de la sangre, por lo tanto el cuerpo va a tener pues ¿cómo les digo? La eficacia de actuar más rápido. Y entre más pequeña la lesión, pues va a actuar más lento. De hecho, todos los días hay lesiones en los microvasos. Por lo tanto, pues este proceso de hemostasia en general se da todos los días varias veces en varias zonas del cuerpo. Como les comento, los microvasos pues vienen siendo como los vasos más pequeños, por lo tanto las lesiones van a ser pequeñas. Esto nos da a entender que se va a hacer la hemostasia, pero en un procedimiento más lento a si fuera una lesión más grande. Ok, la hemostasia la vamos a dividir en 3 partes: adhesión, activación y secreción y agregación. Podemos ver la imagen que está al lado, que viene siendo una representación general de la hemostasia. Vemos el vaso lesionado, luego la aglutinación de plaquetas con la intención de tapar pues esta lesión, este sangrado. Luego vemos la aparición de fibrina en la número 3. En la número 4, pues ya se forma el coágulo. Y en el número 5 es la retracción del coágulo. Como les digo, esta imagen nos da una idea general de la hemostasia, pero en procedimiento completo. Nosotros solamente nos vamos a basar hasta, porque es hemostasia primero, hasta la parte 3 hasta cierto grado. Porque como les dije, la hemostasia primaria se conoce como el tapón momentáneo, se puede decir, porque no es el tapón final.
Para hablar de este proceso de hemostasia, vamos a tocar un tema que sería en este caso las plaquetas. Pues para empezar, como vimos ayer, las plaquetas se forman a partir de los megacariocitos. Con respecto a su tamaño, como les decía, va a depender también de la bibliografía que empleemos. En este caso, el Mohan de patología nos comenta que puede ser de 1 a 4 micrómetros, pero el Guyton nos manifiesta que mayormente es de 2 a 3 micrómetros. Por lo tanto, yo quise abarcar pues las dos y les puse de 1 a 4 micrómetros. Pero recuerden que esta información va a depender siempre de la bibliografía que empleemos. Luego, pues, como nos comentaban ayer, las plaquetas son discoides, carentes de núcleo. El periodo de vida, como les dije, vi varias bibliografías y quise implementar ambas, por lo tanto puse un periodo de 8 a 12 días. El recuento normal es de 150.000 a 400.000 microlitros. El 70% se encuentra en el área sanguínea y el 30% en los vasos. Ok, aquí les puse una imagen que a partir del megacardioblasto va a haber una endoreduplicación que va a ser básicamente el proceso en el cual el megacardioblasto va a empezar su división y mayormente luego nos va a dar el megacariocito y para finalizar las plaquetas. Podemos ver una imagen histológica del megacariocito en el círculo que está gris. Se puede apreciar aquí en esta parte, si pueden ver mi cursor, perdón. Ay, Dios. Y aquí en grande ya lo tenemos en colorcito, para que podamos ver. Y ahora les manifiesto la estructura de la plaqueta. De un lado podemos ver una animación y del otro lado podemos ver una imagen histológica. Nos vamos a basar en la animación. Podemos ver que nuestra plaqueta tiene 4 nombres que resaltan, o sea, que están más negritos, más oscuros, y sería zona periférica, zona estructural, zona de organulos y sistema de membranas. Nos basamos en la zona periférica, la cual pues es la membrana celular, que está compuesta de glucocáliz, que va a activar en un futuro varios factores de coagulación. Luego tenemos la zona de organulos, la cual va a tener 3 gránulos muy importantes que nos van a servir a lo largo de la hemostasia, que es el gránulo alfa, como podemos ver aquí, el gránulo lambda y, por último, el gránulo, pueden ver aquí, y también vamos a tener la presencia de mitocondrias, de glucógeno. Nos vamos después a la zona estructural. Esta zona va a ser una zona compuesta de microtúbulos. Van a tener filamentos de actina y miosina. Y en un futuro nos van a apoyar para la membrana plasmática que vamos a formar. Después tenemos el sistema de membranas o zona membranosa, el cual va a ser la zona que nos va a causar invaginaciones en nuestro citoplasma de la plaqueta y nos va a permitir el almacenamiento de iones de calcio. El calcio va a ser un factor muy importante para la activación de la hemostasia. En un futuro, pues ya se los voy a comentar. Y al otro lado podemos ver, digamos que la imagen histológica, pero que tiene los mismos componentes. Ok.
Vamos a empezar con la primera fase de la hemostasia primaria, que en este caso sería la adhesión. Ok, vamos a poner el ejemplo. Esta parte azul que podemos ver va a ser nuestra membrana basal o nuestro subendotelio, y la parte rosadita de acá arribita va a ser nuestro endotelio. Ok. Cuando hay una lesión, nuestro endotelio, se puede decir, va a estar lesionado. Lo que va a hacer el subendotelio es la excreción de colágeno. El colágeno va a permitir la estimulación de una glucoproteína muy importante, que va a ser la, digamos que, la principal intercesora para el inicio de vamos a decir, la adherencia de las plaquetas hacia el área de la lesión. En este caso, el glucógeno va a estimular la aparición del endotelio del factor de von Willebrand. Este factor va a ser el receptor que se va a encargar de adherirse a la glucoproteína 2B3A. Esta glucoproteína va a ser, digamos que, el pegamento más fuerte que van a tener las plaquetas hacia el área de la lesión. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el colágeno nos va a servir para, digamos que, pegar, pero la plaqueta solamente va a estar como sobrepuesta, no va a tener un seguro firme. Por lo tanto, el factor von Willebrand va a ser el protagonista, se puede decir, de esta adhesión, porque ahorita vamos a ver, cuando carecemos de este factor, pues suceden cosas no tan buenas. Entonces, en la primera fase de la adhesión se rompe, en este caso, el endotelio, hay presencia de colágeno. El colágeno nos va a permitir la estimulación del factor von Willebrand, y este se va a unir con el receptor de la plaqueta de la glucoproteína 2B3A. En pocas palabras, esa es la fase de la adhesión. Ok, cuando nos falta el factor de von Willebrand, nos da la enfermedad de von Willebrand, que es una deficiencia hereditaria de este factor, que ocasiona una disfunción plaquetaria. Mayormente es una disfunción de la adhesión plaquetaria. ¿Qué síntomas nos puede ocasionar? Pues hematomas, hemorragias en mucosas o hemorragias leves o moderadas en procedimientos quirúrgicos menores. ¿Eso qué nos quiere decir? Bueno, que en las cirugías no nos va a permitir un taponamiento satisfactorio. Para esta enfermedad, si nosotros hacemos un recuento plaquetario, pues nuestras plaquetas nos van a salir normales. ¿Por qué? Porque este problema no tiene que ver con las plaquetas, porque las plaquetas están bien. Ellas tienen su receptor, que en este caso sería la glucoproteína 2B3A. Ellas están muy bien. Nuestro INR también nos va a salir normal, que es nuestro tiempo de protrombina, porque, pues, como les comento, no hay problema con ellos. Donde sí puede haber un ligero cambio es en nuestra TTPA, que básicamente, pues, habría una prolongación para su aparición, pero no haría que esta desaparezca, porque sería nuestro tiempo de tromboplastina parcial activada. Digamos que solamente va a haber una ligera prolongación. Como nos menciona aquí, el tiempo normal es de 25 a 45 segundos, pero pues por
esta deficiencia, este tiempo, pues se puede alargar. Entonces, ¿cómo vamos a detectar si es esto o no? Bueno, vamos a hacer un conteo del antígeno del factor de von Willebrand en el plasma total. La función del factor, ¿por qué? Porque puede haber presencia de este factor, pero no sabemos si su funcionalidad es eficaz o no. Y vamos a tener el estudio de la concentración plasmática del factor 8. ¿Por qué del factor 8? Bueno, porque el factor de von Willebrand es digamos que mantiene la concentración de este factor. Entonces, si tenemos una deficiencia de nuestro factor de von Willebrand, podemos tener una deficiencia en nuestro factor 8. Ok, Xiomara. Sí, dígame. Mencionabas hace rato algo acerca del INR, ¿ok? Ah. Entonces, déjame checo a quién pregunto. Ok. Andri, ¿estás? Andri Joshet. ¿No? Pablo Inés. Sí, doctor. Ok. Tu compañera Xiomara mencionó algo acerca del INR. ¿Sabes qué es el INR? Es es un índice. ¿Y qué significa que sea un índice? Índice es para, a ver si me acuerdo, a ver. Es un índice, creo que se refería al estandarizado para pruebas de protombina. ¿Y qué significa eso? La verdad no lo entendí muy bien, pero solo me acuerdo de eso. Ok. Gracias. Sí. Ariadne, ¿sabes qué es el INR? Lo que entendí es que es como el tiempo, bueno, es la unidad para medir el tiempo de protrombina, que es cuánto tiempo tarda un coágulo, tarda para formarse un coágulo en sangre, en una muestra de sangre. Y entonces, ¿qué diferencia habría entre el tiempo de protrombina y el INR? Pues que el tiempo de protrombina es el tiempo, por así decirlo, del coágulo para coagularse, y el INR es como un índice. Ajá.
Cuando tenemos en algún laboratorio algo que dice índice, ¿a qué nos estamos refiriendo? Viene siendo sus valores normales. Valores normales. ¿Alguien más? Yo considero... Es como una relación entre como algún criterio o algunas variables. Fue Jania la que habló, ¿verdad? Ah, sí. Ok, generalmente cuando hablamos de un índice, ciertamente estamos hablando de valores normales, pero comparados, es decir, tendríamos la relación entre unos valores normales, generalmente son normales, puede ser diferente, y los valores de nuestro paciente. Entonces, como quien dice, el índice, el INR, es como bien había mencionado José, me parece. Pablo Inés, perdón. Van a ser comparaciones de los valores de nuestro paciente con respecto a los valores esperados. ¿Sí? Si tiene un valor superior a 1, quiere decir que su protrombina es menor que su tiempo de protrombina es menor que el esperado. O sea, está sangrando mucho. ¿Cómo van a cambiar estas cosas? Pues con lo que estaban exponiendo sus compañeros con respecto a si tiene alguna enfermedad hepática, si tienen enfermedad de von Willebrand, si tienen quizá alguna hemofilia, pero en los siguientes temas vamos a andar todavía más en eso. Xiomara, si puedes continuar, por favor. Ok, doctor. Sale. Ok, pues ya vimos la enfermedad, una deficiencia. Ahora vamos a la segunda fase. Recordemos que la primera es adhesión. Simplemente el procedimiento donde la plaqueta pues va a pegarse al endotelio, en este caso, a la zona lesionada. En la segunda fase es la activación y secreción. Ok, vamos a ver la imagen donde está mi cursor. ¿Lo pueden distinguir? Está hacia la derecha para mí. Ok, vamos a tener, aquí vemos la presencia, una corrección, disculpen. En la parte de la adhesión, yo mencioné que en este caso la glucoproteína bueno, el factor von Willebrand se iba a unir a la glucoproteína 2, pero fue un error, es a la glucoproteína 1B9. El factor de von Willebrand se va a unir con nuestra glucoproteína 1B9. Digamos que estos van a ser los amiguitos. Nuestra glucoproteína A2, perdón, 2A, es la que se nos va a unir con en este caso, la secreción que vamos a tener en este caso del subendotelio. Por lo tanto, el colágeno va a unir a la glucoproteína 2A. En la activación y secreción, pues damos por entendido que ya se realizó la adhesión, por lo tanto ya la plaqueta está un poquito más segura para que pueda realizar otras actividades. En este caso,
al momento de interceptarse con sus receptores, ella da por entendido que ya está pues segura, ya está muy pegada, que no se va a mover. Por lo tanto, ella va a tener un cambio morfológico para que pueda, digamos que, activarse esta plaqueta y pueda ir a la secreción, porque pasa la activación, digamos que ella ya siente que está segura, que ya es hora de moverse, y va a pasar nuestra secreción. Podemos ver la imagen y vamos a tener secreciones de trombospondina, tromboxano A2, heparinasa, ADP, ATP también, y ahorita un poquito más adelante se los explico, que en este caso vamos a tener la secreción de 3 factores muy importantes que van a ser nuestra ayuda en los factores de coagulación. En este caso va a ser nuestros gránulos alfa, el delta y el lambda. Pero tenemos que vamos a tener otro tipo de secreciones, como les decía, difosfato de adenosina, que sería ADP, factor plaquetario 4, calcio. Aquí hay algo muy importante porque los gránulos que tenemos, alfa, delta y lambda, también van a tener presencia de calcio, pero el calcio que va a secretar nuestra plaqueta es la indicadora para la plaqueta que suelte todo lo demás. ¿Me explico? Nuestro calcio de la plaqueta, se puede decir, la suya de ella, la personal, es la que nos va a indicar la secreción de todo lo que tiene nuestra plaqueta. Por lo tanto, el calcio, la presencia de calcio en la plaqueta es muy importante. Vamos a tener secreción de serotonina, factor de crecimiento derivado de plaquetas, tromboxano A2, factor 5, fibrinógeno. La presencia de fibrinógeno en la hemostasia primera, se puede decir, va a ser un poco escaso, se puede decir. Porque como les digo, la hemostasia primaria se conoce como un tapón, digamos que momentáneo, no es el definitivo. Y vamos como le comentaba, esta fase, digamos que solamente es la presencia de calcio, secreciones y cambio morfológico. En este caso podemos apreciar el GIF que está aquí arriba, que vemos cómo está cambiando la morfología de nuestras plaquetas y están empezando a secretar pues varios factores. En pocas palabras, esta fase se resume en eso, secreción y activación por calcio. Ok, luego tenemos la etapa de la agregación. La etapa de la agregación considero que es una etapa, digamos que la más importante, no la más importante, pero muy importante que su empleo, se puede decir, sea muy eficaz, porque si no nos va a permitir pues ir a la hemostasia secundaria. Ok, como les comentaba, en la parte de secreción, que es la segunda fase, va a haber presencia de tromboxano A2. ¿En qué nos va a beneficiar ese tromboxano? Bueno, nos va a estimular la unión de plaquetas, o sea, de más plaquetas, se puede decir, va a llamar a más plaquetas, nos va a ayudar en la vasoconstricción, el crecimiento del coágulo. Aquí nos dice que mediado por el fibrógeno, el cual forma puentes entre plaquetas adyacentes a través de receptores glucoproteínicos presentes sobre ellas. Ok, ¿eso qué nos quiere decir? Bueno, que aquí en esta parte de agregación ya va a haber presencia de fibrógeno. Sin embargo, como les comentaba, pues no va a ser tan potente como en la hemostasia secundaria. Ok, ¿qué características va a tener la agregación en la plaqueta? Pues para empezar ya van a estar desgranuladas. ¿Por qué? Porque como les comenté, en la segunda fase, pues se secretan los gránulos de alfa, lambda
y delta. Nuestro ADP nos va a activar receptores purinérgicos, en este caso el P2Y1, P2Y12 y P2X1. Esta activación nos va a, digamos que, a brindar una formación y estabilización del trombo. ¿Qué nos quiere decir? Como les dije, es un tapón temporal, pero aún así tienen que tener cierta estabilidad para los siguientes procesos. Esta parte es, digamos que, facilitada o apoyada, se puede decir, por los receptores glucoproteínicos 2B, 3A, que básicamente van a ser los protagonistas de esta agregación plaquetaria. El tromboxano A2, como les comentaba, nos permite la unión y reclutamiento de las plaquetas. Pero en esta parte va a ser algo muy importante porque podemos ver la imagen, está a la derecha, y aquí está esta bolita negra. Vamos a utilizarla como nuestro factor von Willebrand. La parte amarillita de acá es el colágeno, que vamos a tener de tipo 1 y tipo 2. La parte rojita que podemos ver en esta zona va a ser nuestro endotelio. Entonces regresamos con la bolita negra, que va a ser nuestro factor de von Willebrand. Este rayito moradito va a ser nuestra glucoproteína P2A, glucoproteína, perdón, 1B9, y va a haber la presencia de fibrinógeno. ¿Eso qué nos va a permitir? Ok. Al tener en nuestra plaqueta, que va a ser la nube morada, va a tener entre sus receptores a la glucoproteína 2B, 3A. Y este va a ser captado por el fibrinógeno, que se va a conectar al receptor de la glucoproteína 2B, 3A de otra plaqueta. ¿Eso qué nos va a permitir? Que pueda haber existencia de más capas de plaquetas. Entonces, básicamente, la agregación pues sería la suma de más plaquetas para formar un trombo pues más sólido, un trombo más eficiente. Esta fase pues nos va a facilitar digamos que la agregación por la glucoproteína 2B, 3A y la ayuda del fibrinógeno. Y vamos a recalcar esta parte. Como es un tapón temporal, la existencia de nuestro fibrinógeno no va a ser tan potente como en la segunda fase. Ok. Luego, un dato curioso es que por el cambio de la forma de la plaqueta, porque les comenté que cambia su morfología, tiene la capacidad de activar de 50.000 a 80.000 receptores de glucoproteína 2B, 3A. ¿Qué nos quiere decir? Bueno, pues si puede activar de 50.000 a 80.000 receptores, pues puede tener muchas capas de plaquetas. Y pues básicamente la hemostasia primaria se conoce como el tapón hemostático temporal. ¿Por qué? Porque digamos que esta es como la fase como si fueran primeros auxilios. Digamos que es la parte más rápida en la desesperación de tapar nuestra vasación, pero este no es el definitivo, sino en la hemostasia secundaria vamos a ver la parte, digamos, más sólida de la creación de ese tapón. Y con esto finaliza la hemostasia primaria. Vamos a hacer una pequeña recapitulación, que sería la primera fase, la adhesión, que básicamente sería la presencia de colágeno para unirse a nuestra glucoproteína 2A, que sería nuestra integrina. Luego vamos a tener la segunda fase,
que sería la secreción. La activación y secreción, recordemos que se va a activar por la presencia de calcio y pues va a secretar principalmente lo que nos va a ayudar en el coágulo sería la presencia de los 3 tipos de gránulos que tiene, que sería alfa, lambda y delta. Y luego tenemos la agregación, que básicamente va a ser por la presencia de glucoproteína 2B3A con la unión al receptor del fibrinógeno para que podamos tener un trombo más estable y mejor formado. Ok, Xiomara, muchas gracias. Entonces, Marcos Francisco, ¿estás? Sí, doctor. Si la hemostasia primaria se activa cuando hay prácticamente contacto de la sangre con las paredes, y prácticamente siempre hay contacto de la sangre con las paredes de los vasos sanguíneos, ¿qué es lo que impide que siempre se esté coagulando la sangre? Es que, bueno, lo que entendí era que la hemostasia primaria se caracteriza por lo que es el reclutamiento y activación de plaquetas, y ya la secundaria es donde entra el sistema de coagulación y todo el factor von Willebrand que nos estaba mencionando Xiomara. Entonces, cuando no hay la pregunta que me hizo fue que cuando no hay una correcta coagulación, ¿no? ¿Qué es lo que impide que se empiecen a juntar las plaquetas en la pared? Pues lo que el factor von Willebrand, cuando hay una deficiencia, mencionó que era como el pegamento que ayuda a las plaquetas a formar lo que es el tapón plaquetario. Entonces, cuando dijo que puede estar presente, pero si no hay una correcta funcionalidad, pues no se va a formar el tapón. O bueno, eso fue lo que escuché. Ok, pero en situación de fisiología normal. Pues las células endoteliales van a impedir el contacto, pues, de las plaquetas y el colágeno. Y no sé, los anticoagulantes. Anticoagulantes, ¿cómo qué anticoagulantes? La verdad no recuerdo ahí. Ok, chicos, ¿qué tienen que ver los antiinflamatorios no esteroideos con la coagulación? Impide son inhibidores de COX-1 y COX-2. Eso. Ok. ¿Y eso qué nos dice? Que no hay llamado del fibrinógeno para hacer o sea, no hay llamado de plaquetas para formar el tapón plaquetario. Ok, ahí estaríamos hablando de que no hay forma de activar tromboxano 2. Sí. Sí, no se activa el tromboxano 2 porque se inhibe el COX-1 y el COX-2. Ok. Todavía no han visto antiinflamatorios no esteroideos en farmacología, ¿cierto? Doctor, doctor, yo tenía entendido que, por ejemplo, se supone que si una persona está tomando AINES y, por ejemplo, se llega a cortar, lo que va a ocasionar es que como no va a haber, en este caso, lo que va a hacer al impedir que, en este caso, la COX-1 y la COX-2
va a haber más sangrado. Ok, sí. Obvio no siempre pasa. O sea, hay gente que consume, no porque estés tomando un ibuprofeno vas a empezar a sangrar si te pica un mosquito o te cortas tantito abriendo un bolillo, no sé. Sin embargo, tenemos que reconocer que hay personas que son consumidoras crónicas de antiinflamatorios no esteroideos. Generalmente, los que nos causan más conflictos son los derivados del ácido propiónico, como lo son el ibuprofeno, el naproxeno, el ketoprofeno, y los salicilatos, como lo es la aspirina o ácido acetilsalicílico. ¿Ok? Sí, doctor. Sí. Vale, entonces sigan con la hemostasia secundaria. Me dicen si se ve. A ver. Sí se ve. Ok. Bien, bueno, yo les voy a hablar acerca de lo que es la hemostasia secundaria. Bueno, la hemostasia secundaria, pues en este caso se va a caracterizar por la activación del sistema de coagulación. Bueno, el sistema de coagulación, pues como ya había comentado mis compañeros, pues va a estar integrado por una serie de proteínas plasmáticas, los cuales se conocen como los 13 factores de coagulación. Y pues estos se les asigna un número romano, como podemos observar en la imagen de un lado, todos están con números romanos, algunos, no todos. Y cuando estos se activan, se les va a agregar lo que es el sufijo A, como los podemos observar ahí. Y la importancia de la hemostasia secundaria es que se va a llevar a cabo lo que es la formación del tampón hemostático definitivo. La siguiente. Es importante conocer las fases de la formación de fibrina y pues estas se van a explicar más adelante, pero les voy a dar una pequeña introducción. Las fases de la formación de fibrina son las siguientes. Número 1, la de iniciación, que donde va a haber una baja producción de trombina, va a haber una activación de plaquetas y una formación de la red de fibrina. 2 va a ser la fase de propagación, donde va a haber una mayor producción de trombina, y 3, que va a ser la fase de eliminación, donde se va a inhibir la acción de la protrombina y se va a inactivar la trombina libre. Bien, la hemostasia secundaria se va a dividir en dos grandes vías, las cuales van a ser la vía intrínseca y la vía extrínseca, y estas van a confluir en una vía común. Ahora bien, la vía intrínseca, o también se le conoce como vía de contacto, es una vía alternativa de la coagulación de la superficie de contacto. Bueno, aquí podemos observar en la imagen que no hay ruptura del vaso sanguíneo, es decir, lo que estamos observando es un daño en el epitelio vascular. Como ya habíamos comentado en las clases anteriores con el doctor Max, hablamos acerca de la aterosclerosis, que ¿qué va a hacer? Bueno, van a ser cúmulos de grasa o colesterol que se van a alojar en lo que son en las paredes vasculares, y lo que va a hacer es que van a reducir, en este caso, la luz el diámetro, sí, de la luz del vaso sanguíneo. ¿Y qué va a pasar si se reduce? Bueno, al momento de pasar por la zona estrecha, como se puede observar ahí no sé si ven mi flechita, pero bueno, aquí al momento de pasar, lo que va a generar, como ya habíamos comentado en clases anteriores, va a generar turbulencia. ¿Y qué va a pasar? Bueno, que esto va a tener contacto sobre el endotelio y pues se va a llevar a cabo lo que es la cascada de coagulación. Bien, intrínseca. Aquí podemos observar, aquí les puse un epitelio, y pues estas son mis células epiteliales, y tenemos el subendotelio, como ya habían comentado, pues va a tener colágeno tipo 1 o puede tener también colágeno tipo 2. Bueno, ¿qué va a pasar? En las superficies de las células epiteliales, pues
vamos a encontrar lo que son fosfolípidos con carga negativa. ¿Y por qué van a ser importantes? Porque la superficie de contacto de fosfolípidos me va a permitir lo que va a ser la liberación del factor 12. Este factor pues va a activar a una enzima que ahorita les voy a explicar cuál es. Primero les voy a decir qué es el factor 12. Bueno, el factor 12, o también conocido como de Hallermann, es un factor de contacto, el cual se conoce como el iniciador de la vía intrínseca. Es una glucoproteína de 80 kilodaltons, tiene una vida media de 50 a 70 horas y va a tener una concentración plasmática de 1.5 a 4.5 miligramos sobre decilitros. Bueno, este factor 12 lo que va a hacer es que va a activar a lo que es la precalicreína plasmática. ¿Qué va a pasar con la precalicreína plasmática cuando esta se activa? Se va a convertir en calicreína plasmática. Y esta calicreína plasmática a su vez va a activar al factor 12, el cual al ser activado va a permitir activar a dos factores más, que en este caso sería el factor 11, que sería el de la vía intrínseca, y el factor 7 de la vía extrínseca. La calicreína plasmática lo que va a hacer es que va a actuar sobre el cininógeno, el cual pues es una alfa-globulina plasmática hepática. Este cininógeno, cuando la calicreína plasmática actúa sobre él, pues lo va a dividir en dos fragmentos. ¿Cuál sería? Un cininógeno de alto peso molecular y un cininógeno de bajo peso molecular. ¿Qué va a ser el cininógeno de alto peso molecular? Este va a activar a la bradicidina, la cual en este caso va a activar a la prostaciclina, al óxido nítrico, la vasodilatación, la migración leucocitaria y el dolor, lo cual va a contribuir a lo que sería la reparación de tejidos. Bueno, ahora les voy a hablar acerca de la deficiencia del factor 12, el cual va a ser un trastorno hereditario de la coagulación. La sangre va a tardar más tiempo de lo normal en coagularse en un tubo de ensayo. Esta va a ser poco común y generalmente no hay síntomas. Por eso la mayoría de las personas que padecen de esta deficiencia pues no van a poder detectar que la tienen, aunque probablemente quizás sí, porque pueden presentar como ciertos moretones, pero no pasa a ser más grave. Y pues esto muchas de las veces lo detectan los médicos en lo que son las pruebas prequirúrgicas, que pues son los estudios que le van a solicitar a los pacientes para checar el tiempo de protrombina parcial y pues para ver qué tanto tiempo tarda en coagular su sangre, y es ahí cuando se dan cuenta pues de que tiene esta deficiencia. La vía... Okay, María Beth. Sí. En este caso, solamente una pequeña corrección. ¿Sí? No es siminógeno, sino simógeno, ¿ok? Simógeno. Simógeno. Ok. Y ahorita que ya tocaste ese tema de pruebas prequirúrgicas, aunque no va tal cual con esto, creo que sería un buen ejercicio. Chicos, ¿qué pruebas prequirúrgicas creen que tendrían que hacerle a un paciente pues antes de que entre a una cirugía? Una biometría hemática. Biometría hemática, ¿por qué? Porque cuando se hace una cirugía, el paciente puede perder mucha sangre y pues obviamente, como sabemos, si el cuerpo se queda sin sangre, bueno, si tiene muy poca sangre de lo común, puede darle un shock hipovolémico. Ok. Resulta, chicos, cuando ustedes estén de preinternos, internos, o si es que llegan de semestrosos al hospital, van a darse cuenta que para que algún paciente lo metan a cirugía, requiere de una valoración prequirúrgica que generalmente la hace
el médico internista y en algunos casos el médico urgenciólogo. ¿Ok? No quiere decir que uno de nosotros, pues, si ha estudiado cómo hacer una valoración prequirúrgica, no la puede hacer, pero legalmente los que lo tienen que hacer son el internista y el urgenciólogo. Entonces, tenemos la biometría hemática. ¿Qué otra prueba se imaginan que deben de hacer? ¿Continúo? Ay, bueno. Bueno, ahora les voy a hablar acerca de lo que es la vía extrínseca, o también conocida como la vía tisular. Bueno. María, espérame. Ay, perdón. Aparte de la biometría hemática, ¿qué otra prueba se imaginan que deben hacer? Bueno, biometría hemática sería la que mencioné, la de protambrina parcial activada. Tiempos de coagulación, que sale el TP, TPT, TPA, INR. Sí, no sabría decirle. ¿A nadie se le ocurre? Un hematocrito. ¿Ese sale en la citometría hemática? O sea, está bien salir ahí. Y bueno, casi no parece una enfermedad sanguínea como hemofilia. Eso probablemente no salga en los tiempos de coagulación y obviamente en la historia clínica. Doctor, algo que considero importante porque creo que no siempre se hace es saber si es alérgico a la anestesia. Ok, vamos por ahí. Tienes que hacer la historia clínica, que ya la van a saber hacer con respecto a la clase con la doctora Carla Celorio en Introducción a la Prope. Y en este caso, pues sí, ciertamente tienes que preguntar si tiene alergias, si tiene antecedentes de alguna enfermedad sanguínea o de la coagulación, como lo puede ser la hemofilia, la enfermedad de von Willebrand, etcétera, etcétera. Y mencionaste alergia a la anestesia. Aquí el asunto es saber que, pues evidentemente le vas a meter anestésicos al paciente. ¿Qué hacen los anestésicos en el cuerpo? Inhiben al sistema nervioso central. Ok. ¿Qué más? Al sistema nervioso periférico. ¿Qué más? No, ni idea. ¿Qué problemas me puede causar una persona que tiene una dosis superior a la indicada de alguna anestésica? ¿Puede ocasionarle una parálisis? ¿Parálisis? Podría ser una anafilaxia. Doctor, Mande. una duda, ¿no se le tienen que hacer, por ejemplo, pruebas hepáticas para determinar si va a lograr, no sé, procesar los fármacos que se introduzcan en el cuerpo? Puede ser. Sería un poco raro
poco a poco hacer, porque pues para eso se hace la historia clínica y no es como que le hagan pruebas de función hepática a todos los pacientes que se van a operar. En este caso tenemos que recordar que algunos de los problemas que nos pueden causar los anestésicos son a nivel respiratorio o a nivel cardíaco. ¿Sí? ¿Por qué? Eso lo van a estudiar en la farmacología, ¿no? ¿Cómo? Bueno, básicamente relaja los músculos, ¿no? Por eso. Básicamente. Y hay diferentes formas en los que los relajan, que pues ya los van a estudiar para farmacología o supongo que para mañana, ¿no? Aquí el asunto es para realizar una prueba prequirúrgica, más bien para realizar una valoración prequirúrgica tienes que tomar en cuenta qué es lo que le va a pasar al paciente. Evidentemente lo van a cortar. Entonces, todo lo que impide, todo lo que tenga que ver con la sangre, qué tanto puede sangrar, lo vamos a hacer. Le van a dar dosis de anestésicos, entonces todo lo que pueda afectar al sistema respiratorio o cardíaco, lo vamos a hacer, como por ejemplo, saber cómo está su ritmo cardíaco con un electrocardiograma o lo más común, una tele de tórax, una radiografía anteroposterior de tórax. Generalmente esas son las 4 cosas que piden para una evaluación prequirúrgica: citometría hemática, tiempos de coagulación, tele de tórax y electrocardiograma. ¿Ok? Sí. Continúa bien. Ok. Bueno, ahora les voy a hablar acerca de lo que es la vía extrínseca o también conocida como la vía tisular. Bueno, esta pues va a ser activada por una lesión endotelial, es decir, va a haber un daño tisular o un daño en el vaso sanguíneo. Bueno, aquí les coloqué nuevamente el subendotelio y pues tenemos aquí a las células epiteliales. En este caso, pues vamos a ver que va a haber un daño del epitelio de las células, o sea, no van a estar aquí, van a estar dañadas. Y entonces va a haber una exposición de lo que va a ser la matriz extracelular subendotelial. ¿Y esto qué va a originar? Bueno, va a originar que el monocito, que las células del tejido conectivo subyacente y células epiteliales que sean cercanas al vaso sanguíneo, pues den origen a lo que sería el factor 3 o factor tisular o tromboplastina. Este va a ser un cofactor, es una glucoproteína de 35 a 46 kilodaltons, va a ser sintetizada y secretada por las células. ¿Cómo qué células? Células endoteliales, si estamos hablando de células del tejido conectivo serían los fibroblastos y en este caso, pues células epiteliales. La concentración plasmática va a ser de 0 miligramos decilitros. ¿Por qué? Porque esta no se va a encontrar, ese factor no se va a encontrar en el plasma, ya que pues va a ser sintetizada y secretada pues en lo que son las células epiteliales. Bueno, ¿qué va a pasar? Este factor 3 va a permitir que cuando se libere se va a posicionar en lo que es la superficie de las plaquetas, que pues estas se agruparon a través de lo que fue la hemostasia primaria, a través de lo que fue la agregación plaquetaria que ya había mencionado mi compañera Xiomara, y pues esto va a permitir la evolución del trombo temporal a definitivo. Pero ¿cómo se va a lograr esto? Bueno, va a venir lo que es el calcio más lo que es el factor tisular y pues esto va a permitir lo que va a ser la activación del factor 7. El factor 7 se va a activar y pues se va a unir con el factor
tisular, y estos pues van a formar lo que va a ser el complejo factor tisular, factor 7 activado. Y pues este complejo a su vez lo que va a permitir pues va a ser la activación del factor 9 y el factor 10. Y pues en este caso para entrar a lo que va a ser la vía común, y de esta manera pues va a permitir la formación del tapón plaquetario definitivo. Sistema de coagulación. Bueno, va a haber dos modelos. Vamos a tener primero lo que es la teoría clásica, que va a ser la cascada de coagulación, y vamos a tener el modelo celular de coagulación, que este es un poco más reciente. La teoría clásica, que es la cascada de coagulación, este modelo se explica a través de dos vías conocidas como intrínseca y extrínseca. Ahora bien, el modelo celular de la coagulación se va a dice que la coagulación va a ocurrir en 3 fases: iniciación, amplificación y propagación. La teoría clásica de la cascada de coagulación pues va a ser útil para describir la interacción entre las proteínas con actividad procoagulante y para interpretar lo que son las pruebas de laboratorio, como ya hemos mencionado, y pues para la evaluación de lo que son los desórdenes de la coagulación, y pues estos fallan en explicar hallazgos in vivo. El modelo celular de la coagulación. Este va a proponer que la coagulación se activa mediante la interacción de superficies celulares, factor tisular y el factor 7 en 3 fases simultáneas. Es decir, en la teoría clásica el factor importante de la coagulación va a ser el factor 12, y en el modelo celular de la coagulación el factor más importante va a ser el factor 7. Cascada de la coagulación. Bueno, esto va a consistir en una serie de reacciones enzimáticas amplificadoras que va a conducir a la formación de un coágulo de fibrina insoluble. Cascada de coagulación vía intrínseca. Bueno, esta pues se va a activar cuando hay un daño endotelial sin ruptura de las paredes de los vasos sanguíneos. Primero vamos a tener activado a lo que es el factor 12, y este va a activar al factor 11. Una vez activado el factor 11 por el factor 12, pues va a activar a lo que va a ser el factor 9. Pero les voy a explicar qué es el factor 11. Es el factor antihemofílico tipo C. Es decir, si hay una deficiencia de este factor, pues es probable que la persona tenga hemofilia tipo C. Es un antecedente tromboplástico del plasma, es un factor de contacto, y cuando está activado, el factor 11 activado, va a activar al factor 9. Es una glucoproteína hepática de 160 kilodaltons, se va a asociar en el plasma sanguíneo con el simógeno, tiene una vida media de 45 a 80 horas, una concentración en el plasma de 0.4 a 0.6 miligramos decilitros, y su gen se va a encontrar en el cromosoma 4. Ahora bien, pues como ya les mencioné, va a activar a lo que es el factor 9. El factor 9 es el factor antihemofílico tipo B. Es decir, que si encontramos a un paciente con hemofilia tipo B, entonces lo más probable es que tenga una deficiencia o una carencia de lo que sería el factor 9, o también este es conocido como factor de Christmas. El factor 9 activado es la enzima del complejo tenase intrínseco. Este factor 9 va a ser una glucoproteína hepática de 58 kilodaltons que va a ser dependiente de la vitamina K. Tiene una vida media de 18 a 25 horas y una concentración plasmática de 0.4 a 0.5 miligramos decilitros. Bueno, aquí ya tenemos al factor 9
activado. Y en este caso, las plaquetas y las células endoteliales, a través de lo que va a ser el factor de von Willebrand, pues va a activar a lo que sería el factor 8. Entonces, el factor 8 es un factor antihemofílico tipo A. ¿Qué nos quiere decir esto? Que, por ejemplo, una carencia de este, pues, o una deficiencia nos va a, en este caso, va a ocasionar lo que se conoce como la hemofilia tipo A. Es un cofactor del complejo tenace intrínseco, glucoproteína hepática de 330 kilodaltons, se asocia en el plasma con el simógeno, tiene una vida media de 8 a 12 horas, una concentración en el plasma de 0.5 a 1 miligramos decilitros, y su gen se va a encontrar en el cromosoma X. Lo del gen es muy importante. Ahorita los voy a mencionar porque, bueno, al rato. Bueno, continúo. Entonces, aquí vemos que ya formaron el complejo tenaza. ¿Quién no va a formar? El factor 9 activado y el factor 8 activado. Bueno, pues este complejo va a activar a lo que va a ser el factor 10. El cual se conoce como factor de Stewart-Power y va a ser la autotrombina C. El factor 10 es la enzima del complejo protrombinasa. Este complejo va a ser importante porque en este caso va a permitir lo que va a ser la activación va a permitir ya lo que va a ser la activación de la cascada de coagulación y va a permitir lo que es la consolidación del tapón plaquetario definitivo. Es una glucoproteína hepática de 58 kilodaltons que va a ser dependiente de la vitamina K, tiene una vida media de 24 a 40 horas y una concentración plasmática de 0.7, 1.8 miligramos decilitros, y su gen se encuentra en el cromosoma 18. Hemofilia. Bueno, ahora les voy a hablar de este trastorno. Es una coagulopatía hereditaria que causa una hemostasia secundaria deficiente. Los primeros registros de esta enfermedad ocurrieron en el siglo IV en el Talmud. ¿Qué es el Talmud? Bueno, esta va a ser una obra que en este caso va a contener discusiones rabínicas sobre leyes judías, también tenía tradiciones, costumbres y todo lo que estas personas hacían, y pues en estos escritos se encontró en ese caso la descripción de esta enfermedad, ya que en ese caso, pues en ese tiempo no se conocía como tal hemofilia. La hemofilia se ha llamado la enfermedad de la realeza. Es aquí donde les digo lo de la importancia. Debido a que la reina Victoria de Inglaterra era portadora de la enfermedad y sus descendientes pues también heredaron esto. ¿Pero por qué lo heredaron? Porque la mayoría de la realeza se casaban ya sea entre primos, entre familia. Por lo tanto, si eran en este caso, padecían de ya sea hemofilia A o hemofilia B, pues como en este caso la deficiencia, el factor, su gen, pues se encuentra en el cromosoma X, pues estamos hablando de los cromosomas, en este caso, sexuales, ¿no? Entonces, ¿por qué va a ser muy importante esto? Aquí en donde tenemos la etiología. ¿Alguien me puede decir en qué cromosoma se encuentra el gen del factor 8 y del factor 9? Nadie. Bueno, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la hemofilia es una enfermedad que se va a presentar en su mayoría en hombres. ¿Y por qué en hombres? Porque ellos solo van a tener un cromosoma X. Si nos vamos, los hombres tienen un cromosoma X y un cromosoma Y.
Al momento de que la hemofilia, en este caso, va a tener su defecto en el cromosoma X, los hombres van a tender a, en este caso, a heredar lo que va a ser la hemofilia. Ahora bien, ¿por qué en las mujeres es un poco más raro que se dé la hemofilia? Porque en este caso va a tener la mujer 2 cromosomas X. Entonces, si tiene, en este caso, hay una deficiencia en un factor X, pues el otro en este caso lo va a sustituir o lo va a ayudar a la producción de estos factores. Pero puede haber el caso en donde una mujer pueda presentar hemofilia. ¿Cuándo se va a dar esto? Bueno, cuando en este caso su papá y su mamá son portadores de lo que es la delección, en este caso del gen, bueno, no, de la delección del cromosoma X. Su prevalencia mundial es de 1 en 5,000 habitantes, de 1 en 5,000 personas tienen hemofilia A, y 1 en 30,000 personas pues van a tener, en este caso varones, van a tener hemofilia B. Es decir, que la más común va a ser la hemofilia B. En México, 5,221 personas van a padecer hemofilia. Esto es del 2017. Su esperanza de vida es de 75 años en casos leves y moderados. Ahora, esto lo va a explicar mi compañero Leo. María. ¿Sí? ¿Las mujeres pueden presentar hemofilia? Sí, lo mencioné. Cuando, por ejemplo, cuando en este caso los dos, su padre y su madre, tienen el defecto en su cromosoma X. Así es. También hay otros casos en los que se dan pues una herencia genética que se llama mosaicismo, que es como quien dice, no se heredan los genes como tal, pero sí los cambios genéticos. Okay. Entonces, chicos, la mayoría de la gente les va a decir que la hemofilia solamente se da en hombres, lo cual es erróneo, como bien menciona María Belén. Hay ocasiones en las que las mujeres pueden presentar hemofilia, tanto tipo A como tipo B. Y no es el que digan de que hemofilia en mujeres es la enfermedad de von Willebrand. No, porque hay gente que dice eso. No es así. Muy bien, María. Bueno, continúo más, doctor. El modo de herencia. Bueno, como hemos visto, pues, que han venido explicando cómo es el modelo de herencia, igual en la realeza, que decía que como se casaban entre la misma familia, pues seguía dándose la misma enfermedad, ¿no? Bueno, tenemos que la alteración es heredada en el 70% de los casos ligada al cromosoma X con patrón recesivo. El otro 30% es producto de una mutación de novo. Las hijas de un hombre hemofílico son siempre portadoras y los hijos sanos. Los hijos de una mujer portadora tienen 50% de probabilidad de padecer hemofilia, así como el 50% de sus hijas de ser portadoras. En la gran mayoría de los casos, los afectados son varones, pero hay situaciones en las cuales es posible que una mujer padezca hemofilia. Lionización extrema al azar, síndrome de Turner o hija del padre hemofílico y madre portadora. ¿Es que sí? Ok, tenemos aquí la clasificación. Hemofilia A o hemofilia clásica y hemofilia B. O enfermedad de Christmas. De acuerdo a las alteraciones en los genes que codifican para los factores 8 y 9 respectivamente. Ambos participan en la vía extrínseca y en la cascada de coagulación. Su defecto predispone al paciente a hemorragias debido a su lenta coagulación.
Hemofilia A es 5 veces más frecuente que hemofilia B, hemofilia B2. Ambos tipos de hemofilias tienen un patrón de herencia recesiva ligada al cromosoma X, por lo que es casi exclusiva de los varones. La que sí. Aquí tenemos el cuadro clínico. La principal manifestación clínica de la hemofilia es la hemorragia, claramente. El 95% de las hemorragias en las articulaciones es el principal sitio afectado, más frecuente en rodillas, tobillos y codos. Músculos y tejidos blancos se observan como hematomas y tumefacciones, más frecuente en psoas ilíaco, glúteos, gemelos, bíceps y cuádriceps. Y menos del 5% de las hemorragias en el sistema nervioso central. Constituye una de las más graves manifestaciones, a veces mortal. La hemofilia A y la hemofilia B son clínicamente indistinguibles, potencialmente. Pueden afectar cualquier parte del cuerpo. Infecciones por transfusiones sanguíneas, VIH, HBV, HCV, hematomas encapsulados, pseudotumores, atropatías hemofílica y desarrollo de inhibidores son complicaciones que pueden presentarse. ¿La que sí? ¿Nos puedes decir, por favor, qué es HBV y HCV? Hola. Hola, doctora. No recuerdo bien qué decía. Así que no sé bien qué, doctora. VIH, obviamente sí saben cuál Sí, es, ¿no? sí, sí. El HBV es el virus del Epstein-Barr. Oh, Y el ok. HCV es el citomegalovirus. Citomegalovirus. Son los tres más comunes de contagio por transfusión sanguínea. Ah, ok. Y dijiste tejidos blancos, son tejidos blandos. Blandos. ¿Ok? Ah, me Gracias. trabó. Sí. ¿Me podría repetir, maestra, doctora, Epstein-Barr y citomegalovirus. Citomegalovirus. Gracias, doctora. De nada, continúen. Hola, Gracias. Max. ¿La que sí? Hola, doc. Bueno, tenemos el diagnóstico. La prueba de sospecha es encontrar en una BH el tiempo de tromboplastina activada, TTPA, prolongado 4. La de normal y que resulte en una corrección del tiempo de tromboplastina activada. La Belén, clasificación... ¿tienes activo tu micrófono? Creo que sí. Ay, permítanme. Sí, porfa, para que lo silencies, please. Ahí, te quito. Gracias. Gracias. Leonardo, ¿cuánto es el tiempo normal de TTP, que es el tiempo parcial de tromboplastina? Creo que, bueno, de 4. ¿4 No, qué? ¿En qué se mide? creo que había leído tromboplastina. Porque se mide el tiempo parcial de tromboplastina, que es el TTP, y el TP. TTP y TP. Dime a qué se refiere cada uno de ellos, cuál es el valor normal y en qué valor se mide. Porque si decimos que tiene TTP prolongado, pues tendríamos que saber, ¿no? Primero, ¿cuánto es lo normal? Please. Nos lo vas a revisar y nos vas a explicar. Mañana, Max, antes de que empiece la clase, que Leonardo nos presente. Ok, doctora. ¿Está bien? Ok, doctora, bueno, de todas formas, ahorita en las últimas diapositivas, lo explican bien, pero de todas formas, si quieres, se lo explico mañana, no hay problema. ¿Pueden poner la diapositiva de nuevo, por favor?
Nos quedamos en diagnóstico. Espera. Bueno, continuamos con el diagnóstico. La deficiencia de un factor se confirma al agregarle plasma normal y que resulte en una corrección del TTPA. La clasificación se realiza midiendo el nivel funcional y cuantificación mediante ELISA de factor, el del factor 8 y el factor 9. ¿Me puedes decir los nombres que recibe el factor 8 y el factor 9, Leo, por favor? El factor 8 y el factor 9. El factor 8 es, bueno, ese es conocido como el factor antihemofílico, creo que se llamaba antihemofílico A, creo que es. Ajá, ¿y el factor 9? Y el factor 9, ese sí no me acuerdo, doctor. Ok, para mañana también nos vas a presentar la cascada de la coagulación, vía intrínseca, vía extrínseca, pero con los nombres que se le da a cada factor. Sí, a cada factor, ok. ¿Y qué es la ELISA? ¿Qué es ELISA? Bueno, pues creo que es un modelo de cuantificación, pero no lo conozco, doctor. Ok, todo lo que pongan en una diapositiva, chicos, lo tienen que estudiar, porque yo se los voy a preguntar. Entonces, si leen que se diagnostica mediante una ELISA del factor 8 y del factor 9, pues obviamente les voy a preguntar cómo se hace la prueba de ELISA y para qué sirve la prueba de ELISA. ¿Ok? Claro. Después me dices que también puede diagnosticarse por PCR para encontrar la mutación. ¿Qué entiendes por PCR? Pues el PCR, pues es lo que, bueno, se estaba haciendo igual con lo del COVID, es un test, ¿no? Ajá. ¿Y qué evalúa? Es es un tipo de prueba, que ¿Qué significa PCR? ¿Es prueba? Reacción en cadena De la polimerasa. Entonces, ¿a qué hace referencia una reacción en cadena de polimerasa? ¿Tú qué crees que hace un PCR? Bueno, por lo que tenía entendido es que detecta un fragmento en el material genético. Ajá. Y pues, como una reacción en cadena de Se hace polimerasa. una amplificación del material genético, Sí. Que se compara con, se llama primer. Un primer es la secuencia genética de la enfermedad y eso se compara con la secuencia genética del paciente. Entonces, ¿tú qué haces? Tomas la muestra del paciente y tomas un primer. El primer o el oligo que sea correspondiente a la enfermedad. Claro, entonces, cuando tú le tomas la muestra al paciente, tienes que hacer para la PCR una extracción del ADN del paciente. Sí. ¿Me escuchan? Sí, doctora, yo sí la escucho. Extraemos la muestra del paciente y ¿qué es lo que se hace con esta muestra? Hay unos pozos, hay una placa, no sé si alguno de ustedes es QFB o llevó QFB en la prepa, y se siembra una placa en donde hay algo que se llaman pocillos o pozos. En los pozos, primero se echa el primer del PCR origen de la enfermedad, o sea, que tiene la secuencia genética de la enfermedad, y después se echa en el siguiente pocillo el ADN que extrajimos de la muestra del paciente. Después de eso, tiene una vía de entrada y una vía de salida para que corra la muestra. ¿A qué me refiero con que corra la muestra? Entra una energía negativa, corre esa energía para salir después como energía positiva. Tenemos después 3 pocillos. Un pocillo que es el control. Ese pocillo control se tiene que teñir
se tienen que pintar las bandas porque corresponde al gen de la enfermedad. Después de ese pocillo ya está la muestra 1, la muestra 2 y la muestra 3 del paciente, y si se pinta o se penetra de la misma forma en que se penetró con el primer que teníamos de la enfermedad, estamos diciendo que es una PCR positiva, pero puede tener muchas variaciones. ¿Por qué? Porque si yo lo mido a simple vista, ustedes van a ir a buscar en algún tiempito libre cómo se hace una PCR, o cuando volvamos a la normalidad vamos a hacer PCRs en el laboratorio conmigo, y ahí vamos a ver que, es que me están hablando aquí de la semana del cerebro. Sí. Perdón, que tengo que descartar. Entonces vamos a ver, y a simple vista se ven donde se tiñen las bandas, y las bandas son teñidas con la misma intensidad cuando el paciente es positivo para esta enfermedad, porque tú le metiste el primer primero. Claro. Pero eso no puede quedar a simple vista. Eso se mete a un software en donde mide la penetrancia de la expresión. Y de acuerdo al valor que salga la penetrancia de la enfermedad versus la penetrancia del paciente, es cuando nosotros damos una PCR positiva o una PCR negativa. Esa es una PCR, por eso se llama reacción en cadena de polimerasa. Se encuentra la mutación del gen. ¿Qué gen está mutado para hemofilia tipo A? Para la hemofilia es el gen. Ay, aquí estaba, aquí lo había visto. ¿Seguro que sí? Sí, aquí lo tenemos. Es en el gen F8 y F9. ¿Y para la hemofilia tipo B? Lo vas a checar por Leo, y mañana nos vas a decir así un breve resumen, porque el diagnóstico es muy fácil de que te haya tocado, pero muy difícil ya si nos vamos a cada una de las pruebas y cómo se realizan esas pruebas. ¿Ok, Leo? Ok. Muchas gracias. Continúa. Gracias a usted, maestra. Doctora. Saludos. Ok, pues en el diagnóstico prenatal tenemos una biopsia de vellosidades coriónicas entre las 11 y 13 semanas. Amniocentesis entre las 15 y 20 semanas. En ambas técnicas se analiza el ADN fetal en pruebas moleculares. ¿La que sí? Ok, pues tenemos que en el tratamiento para esta enfermedad, la reposición del factor faltante está disponible como derivado del plasma o recombinante para tratamiento profiláctico o a demanda. Otras opciones son desmopresina, antifibrinolíticos, plasma fresco, congelado o crioprecipitados. Esta enfermedad es candidata a terapia génica. ¿La que sí? Bueno, ahora continuamos con la vía extrínseca de la cascada de coagulación. ¿Sí se me escucha? Sí, se te escucha. Sí, Ok, gracias. ¿Puedes poner la siguiente, por favor? Ok. Bueno, como les comentaba, ahora continuamos con la vía extrínseca de la cascada de la coagulación. En este caso, pues en la vía extrínseca, a diferencia de la vía intrínseca, comienza con, bueno, una lesión vascular obviamente, pero se forma el complejo de factor tisular y el factor 7 activado. En este caso, para que sepamos o tengamos contexto de lo que es el factor tisular, pues es el tejido traumatizado lo libera y está compuesto por los fosfolípidos procedentes de las membranas del tejido traumatizado. En este caso, el factor 7 no solo como algo extra, no solamente se activa por el factor tisular,
sino también puede ser activado por otros factores. Puede ser activado por el factor 9, 12, la trombina, que viene siendo la plasmina, y también tiene un proceso de autoactivación. En este caso, podemos encontrar al factor 7, que puede estar tanto en forma inactiva o activa en el plasma. Cuando se encuentra de forma activa en el plasma es cuando puede identificar aquellos vasos sanguíneos que se encuentran lesionados. Y al factor tisular, que en este caso pues se encuentra no solamente expuesto en la superficie, sino se libera pues por el tejido dañado. Y es por lo que básicamente hace el factor 7, es que busca estas zonas de exposición del subendotelio para así poderse unirse al factor tisular e iniciar la cascada de coagulación de la vía extrínseca. Una vez que se forma este complejo, que es muy importante y es característico de la vía extrínseca, es cuando se activa el factor 9. Y una vez que se activa el factor 9, es cuando se activa posteriormente al factor 10, que el factor 10 es el que enlaza la vía intrínseca con la extrínseca en una misma vía común. Como mencionaba mi compañera Belén, cuando se llega hasta el factor 10 de coagulación, es como que los mismos pasos que comparten ya tanto la vía extrínseca como la vía intrínseca para continuar en la vía común. ¿Puedes poner la siguiente, por favor? Chicos, ¿me escuchó? Sí, doctor. Sí, es que tuvimos un ligero problemita porque estábamos en las cuentas, en la misma cuenta, la doctora y yo. Ok. Solamente una ligera corrección que me pidió la doctora que hiciera. Respecto a los virus que mencionábamos hace rato, HCV y HBV no son citomegalovirus y Epstein-Barr, son virus de la hepatitis C y virus de la hepatitis B. Y ciertamente también los virus que mencionó la doctora son comunes que se transfundan, como lo son el Epstein-Barr y el citomegalovirus, pero se suelen abreviar como EBV, el virus de Epstein-Barr, y CMV, el virus de citomegalovirus, ¿sí? Sí, doctor. Ok, continúen entonces. Ok. Bueno, en este caso, como mencioné, una vez que encontramos activado al factor 10, en la vía, en este caso se inicia la vía de coagulación, la vía común, en la que, pues, como comentamos, en la vía intrínseca se forma el complejo tenaza, que mencionó mi compañera Belén, que está formado por el factor 9 de coagulación activado y el factor 8 activado. Que, como mencionaron, por ejemplo, las deficiencias, de manera rápida lo menciono, la deficiencia en el factor 8 de coagulación es el que origina la hemofilia tipo A, y en el factor 9 la hemofilia tipo B. Y como algo extra que no menciono esta parte como tal, pero el factor 11 o su deficiencia es la que ocasiona la hemofilia tipo C, solamente para tener ese dato presente. En cuanto a la vía extrínseca, pues ya tenemos el factor tisular, como mencioné, el complejo factor tisular y el factor 7 activado. Que una vez que ya se tiene en conjunto al factor 10 activado, este posteriormente activa al factor 5. Una vez que tenemos activado al factor 5, es cuando se forma un complejo muy importante o característico ya de la vía común, que es el complejo protrombinasa, que está formado por el factor 5, el factor 5 activado, el factor 10 activado y el calcio o sus sinónimos o es el factor 4. En este complejo protrombinasa, pues se activa a la protrombina, que en este caso también se conoce como factor 2, que viene siendo el precursor inactivado de la trombina, que una vez activada ya se transforma en la trombina. Y la trombina es esta enzima plasmática que actúa sobre el fibrinógeno, que es el factor 1, para convertir al fibrinógeno en fibrina. Entonces, ya formada la fibrina, se agrupa formando una red, la propia fibrina, en una red de fibras, en la que
alrededor de las plaquetas activadas, que así forma un tapón plaquetario, como estaban mencionando mis compañeros anteriormente en las diapositivas. Sin embargo, la característica de este tapón es que aún es demasiado laxo. Y como aún es laxo, no se trata del tapón plaquetario definitivo para formar el coágulo, sino ¿qué es lo que sucede en este caso? Pues la trombina es la que se encarga de activar al factor 13 de coagulación, que es el factor, se conoce como el factor estabilizador de la fibrina, que es el que le otorga esa característica o esa estabilidad a las plaquetas y a la fibrina para así formar el tapón plaquetario definitivo o el coágulo en este caso. Ahora pues, con esto ya tenemos claro que pues después de un traumatismo vascular, la coagulación se produce a través de la vía intrínseca y la vía extrínseca de manera simultánea. En este caso, el factor tisular es el que, como mencioné, inicia la vía extrínseca, mientras que en el contacto del factor 12 y de las plaquetas con el colágeno expuesto de la pared vascular son los que inician la vía intrínseca. Entonces, una diferencia importante es que la vía extrínseca o la velocidad de la vía extrínseca desde que inicia hasta que se forma el coágulo, pues básicamente se encuentra dependiente más que nada de la cantidad del factor tisular, o sea, del daño o qué tan grave es el daño del vaso, de los vasos sanguíneos, para que pues obviamente se secrete el factor tisular y pues y también obviamente depende de otros factores, que son los factores de coagulación que se encuentran inmersos entre el mismo proceso, pues que se encuentran en la sangre. Por lo que, por ejemplo, poniendo como un ejemplo, según menciona el Guyton, en un traumatismo grave, la coagulación a través de la vía extrínseca se puede dar en aproximadamente unos 15 segundos, un poco más, mientras que la intrínseca puede tardar ya generalmente de aproximadamente de 1 a 5 minutos más o menos, es más tardía. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, gracias. Bueno, para esto voy a mencionar la anticoagulación. En este caso, pues los anticoagulantes intravasculares son los que previenen la coagulación sanguínea en el sistema vascular normal. Los factores más importantes para evitar la coagulación en el sistema vascular normal o que se encuentra de manera pues, sin ninguna alteración son la lisura de la superficie celular endotelial, que es la que evita la activación por contacto del sistema de coagulación por la vía intrínseca, como mencioné. También una capa de glucocáliz en el endotelio, que es la que repele los factores de coagulación y a las plaquetas, impidiendo de esta manera la activación de la coagulación. Y también tenemos a la trombomodulina, que es una proteína que se encuentra unida a la membrana endotelial que se une a la trombina. Además de, al unirse forma como una especie de complejo trombomodulina-trombina, que básicamente su función o de lo que se encarga es activar a la proteína C, por eso la coloqué debajo de la trombomodulina, que es la que actúa como anticoagulante inactivando a los factores 5 y el factor 3. En este caso, 8, no 13, 8. En este caso, la acción antitrombínica de la fibrina y de la antitrombina 3, pues la voy a mencionar. En este caso, los anticoagulantes más eficientes, por decirlo así, que existen de manera fisiológica, pues son las fibras de fibrina que se forman durante el proceso de la coagulación y además la importante antitrombina 3 que voy a mencionar. Mientras se forma un coágulo, aproximadamente entre el 80 y el 90% de la trombina que se forma a partir de la protrombina es absorbida por las fibras de fibrina a medida que van apareciendo. ¿Y qué es lo que se logra con esto? Pues ayuda a evitar a que la protrombina, una vez ya formada, se disemine por el resto de la sangre, o sea que no se expanda a lugares innecesarios, por decirlo así, y pues que de este modo no se formen coágulos en vasos o tejidos en los que no se necesitan de manera fisiológica. En el caso de la trombina, que no es absorbida directamente por las fibras de fibrina, se combina con la antitrombina 3,
que es la que bloquea el efecto de la trombina sobre el fibrinógeno. Lo que sucede con por eso puse un pequeño esquema o un pequeño dibujito. Lo que sucede en el factor 10 es que cuando abandona la superficie celular de las plaquetas, es inhibido por esta proteína antitrombina 3, que su función meramente es inhibir al factor 10, que es el factor de la vía común de la cascada de coagulación, como mencioné. También coloqué acerca de la heparina, que es un anticoagulante utilizado en la clínica que incrementa la velocidad de inhibición de la antitrombina 3. Lo que sucede en este caso es que cuando se combina la antitrombina 3, o mejor dicho, la heparina con la antitrombina 3, la potencia enormemente, o sea, su eficacia se incrementa bastante, lo que favorece la inactivación no solamente del puro factor 10, sino también del factor 12, del factor 11 y del factor 9, además de la trombina, que es el factor 12. Por lo que es utilizado en la profilaxis y en el tratamiento, por ejemplo, de la trombosis venosa profunda o, por ejemplo, de las tromboembolias pulmonares. Poniendo un ejemplo, pues en este caso lo que evita es que se formen esos coágulos en esos lugares donde no se necesitan. Sin embargo, un pero o una desventaja que tiene la heparina en este caso es que esta clase de fármaco puede también en exceso llegar a originar hemorragia. Se puede manifestar a través de distintas formas, puede ser incluso hemorragia nasal, en la mucosa o algo más grave a nivel de aparatos y sistemas. ¿Y de qué manera podemos contrarrestarla una vez que ya es excesiva esta hemorragia? Pues por eso coloqué la imagen de la protamina, que es un antagonista justamente de la heparina, por lo que la inhibe y de esta vez sobreestimula la antitrombina. Es decir, ya no queremos el efecto de la heparina, sino que ahora necesitamos de nuevo que se formen los coágulos porque hay demasiada, en este caso se ha provocado una hemorragia o está sangrando de más. Y de esa manera pues ya no se bloquean los factores de coagulación y se potencia la coagulación ahora pues para poder detener ese sangrado excesivo que no era lo que se buscaba inicialmente. Bueno, toca una diapositiva más, pero no sé si ya vamos, lo voy a dejar aquí, doctor, o continúo. Ok, chicos, terminamos ya mañana. Solamente les dejo una preguntita. ¿Existirá alguna enfermedad en la que no se vea regulada esta coagulación? Es decir, que los factores anticoagulantes no sirvan como deben de servir. Y lo que les dijo la doctora es muy importante, chicos. Si ustedes ponen algo en una diapositiva, están poniendo un arma para que los profesores o la gente que lo está viendo les pregunte acerca de eso. Se supone que ustedes al momento de exponer son los que más saben acerca de ese tema. Entonces, si ustedes ponen algo en la diapositiva, es natural asumir que van a saber todo acerca de lo que pongan en esa diapositiva. En todo caso, yo les recomiendo que no pongan tanta información en la diapositiva y al contrario, la mantengan en su cerebrito o la empiezan a exponer. ¿Sí? Entonces ahí tienen poca información en la diapositiva, pero sí tienen mucha información en ustedes y que nos la van a dar a conocer. ¿Ok? Sí, doctor. Sí, doctor. Vale. Se quedan con la pregunta si existe alguna enfermedad en la que no funcionan los sistemas anticoagulantes de manera adecuada. Y nos vemos mañana. Gracias, doctor. Doctor, hasta luego. Gracias, doctor. Nos Gracias, vemos. doctor. Hasta mañana. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Adiós.
¿Por qué iniciaste la reunión?